Buenos días, mi nombre es Moisés Duerto. Vamos a continuar con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Capítulo símiles, capítulo 14, parte 3D. 4 símiles. Dice el Señor lo siguiente: cuando su nave haya reventado partiéndose en pedazos, es decir, el barco del video anterior, ese mercader necio, el cual carece de destreza en los medios, habrá perdido una gran fortuna, una gran fuente de riqueza. De la misma forma, un bodhisattva que tenga todas las cualidades enumeradas anteriormente, pero que carezca de la sabiduría perfecta y de la destreza en los medios hábiles, si haber obtenido la riqueza de la omnisciencia, se está dirigiendo al colapso en medio de un mal camino. Es decir, si nosotros no despertamos conciencia, tarde o temprano nos vamos a desviar del camino correcto. Porque nosotros con la conciencia dormida no somos capaces de distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Cuando la persona va despertando conciencia, su percepción va cambiando. Entonces empieza a ver la realidad de la vida en esta dimensión y en otras dimensiones. Entonces, como va entendiendo cómo funciona el universo, procura en lo posible de vivir en equilibrio con el universo y no generar más karma negativo ni seguir creando yoes psicológicos que opaquen y oscurezcan su conciencia. Entonces es necesario obtener la perfección de la sabiduría para que nos oriente interiormente. Entonces dice el sutra: se está dirigiendo al colapso en medio de un mal camino, a incurrir en una caída. Él ha perdido una gran cantidad de riqueza, él también ha perdido una gran cantidad de riqueza de otro, porque él ha perdido la omnisciencia, es decir, la conciencia despierta. Cuando nosotros empezamos a crear yoes y yoes y yoes debido al apego de las 5 sensaciones, entonces perdemos esa riqueza interior, la omnisciencia. Dice el sutra, la cual es como una gran fortuna y una gran fuente de riqueza, porque no mencionar su colapso en medio de un mal camino, su caída dentro del nivel del discípulo o el del Prajeka Buda. Si nosotros, la riqueza más grande que puede tener un ser humano es la conciencia despierta, y así debemos entenderlo. Y dice el Señor: un mercader inteligente, al contrario, controlará un barco sólido, lo botaría con el cuidado propio dentro del agua, lo cargaría con las mercancías y la distribuiría de forma adecuada. Con un viento a favor, su suave gradualmente navegaría hacia el país que es el final de su viaje. Su barco no colapsará en el agua, él irá hacia donde quiere ir, y el mercader obtendrá una gran riqueza bajo la forma de joyas mundanas. Idénticamente, un bodhisattva que tiene fe y las demás cualidades enumeradas anteriormente, y que además ha conseguido la sabiduría perfecta, que no carece de destreza en los medios, es seguro que no se colapsará en medio de un mal camino, que no incurrirá en una caída, que se establecerá en la suprema iluminación. Entonces, nosotros tenemos que tener clara la doctrina, que nuestra esencia divina, que proviene de Brahma, el Padre cósmico y universal, tiene las funciones de ver, oír, oler, gustar y palpar. Estas funciones son sin tiempo, es decir, no tienen pasado, presente y futuro, son continuas, son sin principio y sin fin, y no se mueven. La capacidad de ver no se mueve nunca, la capacidad de oír no se mueve nunca, igualmente las otras funciones de los otros sentidos. Quienes se mueven son los fenómenos que son percibidos, verá, en el mundo exterior. Cuando nosotros movemos la cabeza, vamos viendo, por ejemplo, una casa, un árbol, un perro, la tierra, vamos viendo el cielo, vamos viendo un carro, un vehículo que va pasando, un pajarito que va volando, escuchamos el canto del pajarito, escuchamos el ruido del carro, escuchamos el ruido de la moto. Entonces esas impresiones del mundo exterior son los fenómenos, van pasando una tras otra, pero esas facultades de ver y oír permanecen sin moverse en el tiempo, porque son sin principio y sin fin, y pertenecen al Padre Brahma. Entonces eso nosotros lo tenemos que tener claro. Otra cosa que tenemos que tener claro, que nosotros somos esa parte que conoce la conciencia, y la conciencia en nosotros se mueve
porque ella vive dentro de la mente, dentro del cuerpo mental. Y resulta que nuestro cuerpo mental, esa energía que tiene en su interior la conciencia, entonces esa energía se ha condensado en cristalizaciones de agregados psicológicos. Entonces nuestra mente está en la actualidad, en la gran mayoría de la humanidad, en un 97% llena de agregados psicológicos, ¿no? Lleno de cristalizaciones como botellas, pues, dentro del mundo de la mente. Entonces cada agregado psicológico tiene su propia personalidad y su forma de pensar y de sentir. Entonces los yoes de lujuria, que son legión dentro de nuestra mente, buscarán aquellas cosas que le dieron vida, que lo alimentaron, que son los placeres sexuales, etcétera. Los yoes de ira dentro de nuestra mente moverán al cuerpo físico hacia aquellas cosas que le dieron vida, que es el odio, la rabia, el enojo por cualquier cosa, etcétera, ¿no? Entonces igualmente los yoes de orgullo, que son legión dentro de nosotros, la soberbia, buscarán acciones a mover nuestro cuerpo físico a repetir aquellas cosas que le dieron vida. Entonces todos estos yoes están cristalizados en nuestra mente, y cuando ellos cristalizaron como un globo, como una burbuja, como una botella, en su interior se llevaron un porcentaje de nuestra conciencia. Entonces nuestro espacio mental actualmente, el manas dentro de nosotros, en un 97% está cristalizado, ¿no? En forma de agregados psicológicos, de yoes, que es lo que nosotros conocemos como los 7 pecados capitales. Pero cada pecado capital es una legión, es un ejército dentro de nosotros, ¿no? De deseos, de pasiones, de ilusiones y de mentiras, creadas por nosotros de manera ignorante. Es decir, nosotros hicimos cristalizar nuestro cuerpo mental interior, lo hicimos cristalizar en forma de agregado psicológico, porque ese cuerpo es de naturaleza femenina y tiene la capacidad de crear. Entonces, ¿qué hemos creado? Así como un arquitecto se imagina un edificio y lo crea en el mundo físico, lo plasma en un plano y luego lo construye. Nosotros, en vez de crear edificios y casas, fueron yoes, agregados psicológicos, yoes de ira, yoes de orgullo, yoes de pereza, yoes de gula, yoes de envidia, yoes de codicia, yoes de chisme, de mala voluntad, de resentimiento, etcétera, etcétera. Se dice que actualmente tenemos unos 10.000 yoes dentro de esa mente. Entonces apenas hay un 3% del mana, de espacio mental libre, y ahí ese 3% de espacio mental, ahí vive 3% de nuestra conciencia, lo que nos queda libre de luz en nuestro interior. Entonces nosotros, para llegar a la perfección de la sabiduría y a la omnisciencia, tenemos que liberar la mente, liberar esos yoes, o sea, destruyéndolos con la ayuda de la Madre Divina Devi Kundalini, ¿no? Con el mantra para invocarle el Ran Iyo. Nos arrepentimos de habernos apegado a esa impresión, a ese deseo, ya sea visual, olfativo, auditivo, táctil, etcétera, ¿no? Nos arrepentimos, lo comprendemos, lo meditamos y tratamos de no repetirlo en el futuro. Entonces ese es el cultivo interior, es decir, no volver a cometer aquel error, ¿no?, que creamos. Por ejemplo, si vamos a trabajar sobre el orgullo, tenemos que empezar en la vida a comportarnos humildemente ante los demás. Si vamos a eliminar la lujuria, tenemos que empezar a comportarnos en castidad y respeto hacia el sexo opuesto con los demás. Si vamos a eliminar, por ejemplo, la pereza, tenemos que cultivar la diligencia de siempre estar haciendo las cosas y no dejándolas para mañana, ni mental, ni emocionalmente, ni físicamente, ¿verdad? Y así con cada agregado psicológico. Si vamos a eliminar la ira, el odio, el resentimiento, tenemos que perdonar a los demás. Perdónanos nuestros defectos, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice el Padre Nuestro. Entonces nosotros, el resentimiento que nosotros hemos creado son yoes, no somos nosotros, no es el ser, son formas mentales creadas por nosotros, por la ignorancia. Entonces la perfección de la sabiduría es para que nosotros salgamos de la ignorancia, el camino correcto. No basta con nosotros hacer una penitencia en la iglesia, consumir la hostia un domingo y ya creemos que ya eso llegó hasta allí. No, tenemos que hacer el cultivo. El cultivo es
la acción contraria al defecto en pensamiento, palabra y obra. Entonces nuestra Madre Divina, viendo nuestro buen comportamiento, ella esa forma mental la destruye y ese porcentaje de conciencia se va sumando a nosotros. Entonces en vez de tener un 3%, va subiendo 4, sube 5, sube 6, sube 7, 8, 9 y 10. Entonces empezamos a recordar nuestras vidas pasadas, empezamos a salir en astral conscientemente, ¿no? Empezamos a establecer contacto con los maestros, con las partes superiores de nuestro real ser, etc. Bueno, gracias por prestar su atención. Vimos símiles, capítulo 14, parte 3 de 4 símiles. Mi nombre es Moisés Duerto.